Pues yo lo entiendo como el conjunto de información o hechos o acciones que indican si algo es, bueno, si hay una creencia o una proposición puede ser válida o bueno, verdadera. Ok, ¿quién más? Adelante, Ángel. Bueno, igual pues diría que es como la evidencia, los elementos que respaldan o demuestran determinada afirmación o un hecho. Por ejemplo, si decimos que las los estudiantes de medicina tienen poco tiempo libre, ¿no? Entonces, hacemos un estudio en el que vemos cuánto tiempo tienen disponible a la semana, contando sus actividades y o sea, ya teniendo toda la información reunida, esa sería la evidencia para poder sostener una afirmación que vimos anteriormente. Ok, muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más? Bueno, pues evidencia es un término moderno que se refiere a la aplicación de la epidemiología clínica a la asistencia principalmente de los pacientes. Esto va a implicar desde formar preguntas clínicas concretas y correctas y encontrar las pruebas más disponibles en la investigación relacionadas con dichas preguntas. Principalmente es juzgar si la información es bastante sólida para tomar las decisiones clínicas que nos pueden llevar a ella. Y bueno, ¿quién me puede decir quién es Sackett? Creo que ya lo vieron. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Adelante, doctora. Natalia. Bueno, fue un médico que, bueno, como inició como esta parte de la medicina basada en evidencia. Ok, ¿qué más? Bueno, es como que lo principal que sé de él. Ok, pues es uno de los pioneros, el doctor David Sackett es uno de los pioneros de la medicina basada en evidencias, donde él dice que ni el mejor experto tiene las mejores decisiones. En cuanto antes se decía que el que tenía los expertos o las canas era el que tenía la mayor experiencia en esto. Ahorita vemos que no, ahora vemos que la medicina basada en evidencias, ¿a qué se refiere? ¿Alguien tiene alguna noción a qué se refiere? ¿Qué pretenden, qué definen en medicina basada en evidencias? ¿No? Pues bueno, de acuerdo a Gordon Goodhart, dice que es un proceso cuyo objetivo es obtener y aplicar la evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana. Sí, ahorita vamos a ver. Existen factores diversos a la medicina basada en evidencias que pueden influir en las decisiones clínicas. La medicina basada en la eminencia, que esto es lo que decíamos, que antes pensamos que el que tenía la mayor canas o decirlo mayor experiencia o tiempo o los años o que era un médico añoso tenía la razón, ¿sí? O pacientes que medicina basada en la vehemencia son pruebas que son sustituidas por la estridencia que los médicos como son, o en la elocuencia, en la manera en que el médico viste, en la manera en que el médico habla, la manera en que te dice, ¿no? Y medicina basada en providencia, que quiere decir la mejor es la decisión de los todopoderosos. Por ahí conocerán algunos médicos que se creen todos los todopoderosos y creen que esa es la mejor decisión, ¿no? La medicina basada en la falta de confianza son médicos inseguros que no hacen nada si no tienen la confianza adecuada, o médicos que tienen miedo a ser denunciados o a ser enjuiciados por la toma de decisión que puede ser tal vez errónea o que tienen no la seguridad de hacerlo. Y pues a veces sobrepasas el otro lado cuando nosotros conocemos lo que le decimos la medicina basada en la confianza, que dice, no,
eso es esto, y que muchos médicos o muchos de ustedes ya conocen ese tipo de médicos que normalmente llamamos, pues son los médicos fanfarrones, ¿no? Que te dan que dicen yo todo lo puedo, yo todo lo sé, y pues que eso no es adecuado. Entonces, los niveles de evidencia que nos va a llevar a cabo para tener la mejor evidencia va a depender de los niveles de epidemiología, principalmente, permítanme, principalmente vamos a ver lo que son los ensayos clínicos. La clase pasada la doctora les mencionaba, ¿quién me puede decir cuáles son los estudios de observación clínica? Rápidamente. Doctores, ¿cuáles son los estudios de observación clínica? ¿Cuáles son? ¿Se refería a lo de tipos de diseño? Ajá. Ah, que bueno, uno era el ensayo clínico aleatorio, este, en un estudio de cortes, No, pero cuando serie hablamos de de casos. observaciones clínicas, ¿se acuerdan cuando mencionaban que existen los estudios transversales? ¿Qué es un estudio transversal? ¿Qué tipo de diseño es? ¿Qué características tiene? O sea, como las características de cada diseño, En este caso, un transversal. pues es observacional, sí se refiere a eso. Ujú. Observacional, no tiene temporalidad, es comparativo y también Recuerden que les proyectivo. decía la otra que era un estudio transversal es una sola foto, que vamos a hablar y describir ahorita el grupo 31, 27 y 31, 37. Estamos todos en una clase y estamos haciendo solo una foto y vamos a hacer la descripción de esa foto. Como podemos observar, existe una pirámide. La parte básica o la parte de abajo es donde nosotros podemos ver el nivel de evidencia. ¿Qué quiere decir? Esté en la punta de la pirámide, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la evidencia es más congruente, es más adecuada, más evidente y más segura. Cuando nosotros tenemos en la base de la pirámide, hablamos de estudios observacionales, vamos a hablar principalmente de estudios transversales, ¿sí? Que estamos hablando que no tiene totalmente la evidencia como debería ser un metaanálisis. Vamos a hablar de la base de la pirámide, que hablamos de estudios transversales, posteriormente vamos a hablar de serie de casos, ¿sí? Y posterior casos y controles, estudios de corte. ¿Qué diferencia hay un estudio de corte con un estudio transversal? ¿Qué diferencia hay, Sherlyn, de un estudio de corte con un estudio transversal? El estudio de corte es como, bueno, como que sus causas son que es observacional, eh, eh, prospectivo, causa-efecto, comparativo y longitudinal, que del tiempo actual hay como un seguimiento. ¿Quién le ayuda a su compañera? ¿Cuándo hablamos de un estudio de corte? Cuando se está comparando una población que está expuesta a un factor con otra que no está expuesta a un factor para ver si hay alguna asociación entre el factor y pues el posible desarrollo de la enfermedad, ¿no? Ok. La diferencia de un estudio transversal y un estudio de corte, recuerden, lo principal, el estudio transversal solo es una foto en este momento. Un estudio de corte tanto puede ser prospectiva, que estamos hablando de este momento al futuro, o puede ser retrospectiva, desde este momento hacia atrás. Es cuando nosotros hablamos, que son diferentes fotos, diferentes momentos. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? Sí. ¿Y cuándo hablamos de un ensayo clínico? Pues se supone que hablábamos que eran dos grupos, pero están seguidos en un tiempo actual y o sea, al mismo tiempo, y estos dos grupos son aleatorios. Ok, ¿qué diferencia hay? Que ya en un ensayo clínico hay intervención. Estamos haciendo un seguimiento, pero ya hay intervención. Puede ser una intervención de dieta, de ejercicio, de medicamento en diferentes grupos, ¿sí? Y revisión sistemática y metaanálisis, ¿a qué se refiere?
¿Qué quiere decir esta pirámide? Bueno, el metaanálisis sería el punto más alto de toda la evidencia científica y esto recoge datos de todos los demás estudios, que son, por ejemplo, revisión. Hay metaanálisis de revisiones sistemáticas, revisiones de ensayos clínicos aleatorizados, de corte. Todo esto es como una aglutinación de toda la evidencia ya existente. Ok, muy bien. ¿Alguien le había levantado la mano? La verdad. Bueno, aquí sí, adelante, doctor, adelante. No, bueno, yo había levantado la mano, pero para decir que lo mismo que había dicho mi compañero, que el metaanálisis sería pues lo más alto en la pirámide porque es el análisis de los análisis ya realizados, por eso es un metaanálisis. Es la recolección de datos de diferentes estudios que tienen en común ¿qué? Una pregunta o una variable, ¿no? Que vamos a tener una variable definida y que van a tener en común para poder llevar a cabo el estudio y la recogida de los estudios para llevar a cabo un metaanálisis. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí le pongo dos imágenes que ustedes pueden ver que aquí está una persona joven y está una persona pues más grande. Aquí las decisiones clínicas son muy importantes, por eso es la medicina basada en evidencias. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner que las dos pacientes, ustedes a quién les darían, solo tienen un tratamiento, vamos a ver que tienen cáncer de mama, y vamos a ver solo hay un tratamiento. ¿Ustedes qué preguntarían, cómo tomarían una decisión para poder llevar a cabo y decidir por qué pacientes se van para un tratamiento? La paciente es joven, la paciente tiene 80 años, esta paciente tiene aproximadamente 40 o 50 años de edad. ¿Qué les interesaría saber? Adelante, Carlos. Si aparte del cáncer de mama tienen alguna otra patología, porque pues igual y la tienen y no tiene caso como darle tratamientos y de todas formas tiene más posibilidades de morir por ese tratamiento, por esa enfermedad. ¿Qué más? Ok, gracias, Lisette. Importante saber los antecedentes de cada paciente, ya que esto puede ser un factor muy importante. Y pues desde cuando tienen la enfermedad, si han llevado algún tratamiento, si están como en una recaída, aunque creo que principalmente se le da atención a las personas jóvenes porque tienen mayor posibilidad de sobrevivencia, ya que pues en el cáncer de mama pues sería muy agresivo el tratamiento para una persona mayor. Ok. ¿Qué pasa si la paciente, vamos a poner ejemplo, la paciente de más joven tiene a lo mejor un CA de mama, no sé, un estadio tipo 4 o 5, pero tiene factores de riesgo? Por ejemplo, en este caso no vemos que tuviera obesidad, pero es una paciente que tiene alteración de órgano blanco, principalmente riñón, hígado, corazón, que es una paciente que principalmente es hipertensa, tiene falla renal crónica y tiene una insuficiencia hepática, pero esta paciente no, y que creen que tiene un estadio 2. ¿Qué decisiones se pueden tomar? ¿Qué más? ¿Qué más tendrían que saber? ¿Qué tendrían que investigar, saber? ¿Qué tendrían? ¿Ustedes qué harían? Adelante, Carlos. También podría ser pues buscar estudios de cómo es el pronóstico del tratamiento en diferentes grupos de edad, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama eso que acabamos de ver? Evidencia, ¿no? ¿Qué evidencia hay en aquellos pacientes que tienen un CA de mama, por ejemplo, en pacientes que tienen arriba de 80 años? ¿Qué pronóstico tienen? ¿Qué evidencia hay del tratamiento A o tratamiento B, de los pacientes que presentan con tal estadio, que tienen tal tratamiento, qué factores de riesgo? Para eso nos sirven las evidencias. Probablemente nos inclinan, no, ella es más joven, pero a lo mejor tiene factores de riesgo con mayor te comprometen mayormente que esta paciente. Sin embargo, no estamos diciendo que una no tiene el menor valor que la otra. Por eso es importante tener la evidencia disponible para poder tomar las decisiones clínicas adecuadas. La tríada
de medicina basada en evidencia principalmente se basa en esto. Es el juicio clínico, ¿sí? La evidencia científica que tenemos por un lado, pero también la otra parte de los valores de la paciente. Como mencionamos, tal vez la paciente hace rato me decía, yo no quiero hacer mastectomía, o yo no quiero recibir una quimioterapia, yo no quiero tener un tratamiento largo. ¿Qué tal si la paciente adulta mayor tenía un mejor pronóstico, pero tenía un tratamiento más largo? Pero si la paciente no accede, no acepta, entonces esta triada no se lleva a cabo. El juicio clínico está diciendo, y todo apunta que sí, podríamos llevar a cabo, la evidencia científica también, pero la parte del paciente no está dentro de eso, entonces la triada no se cumple, por lo tanto, la medicina basada en evidencias no podemos tomar unas decisiones adecuadas. No es que no se tomen decisiones adecuadas, sino que no se lleve a cabo. Y bueno, tenemos diferentes eh, condiciones, ¿sí? Y pues bueno, se dice que se tiene que tener una habilidad diagnóstica, conocimiento previo, habilidades para la búsqueda de la información adecuada, porque también podemos encontrar información que no es relevante, que no es adecuada y que no estamos buscando realmente la información que tiene que ser, ¿sí? Tenemos habilidades para hablar la información existente, ¿sí? ¿Qué habilidades hay para realmente la información que se encuentra en medicina basada en evidencias es la adecuada? Tener la sensibilidad y las habilidades de la comunicación para poder entender el contexto tanto del paciente como para aplicar la decisión clínica para ese caso. ¿Sí? También la habilidad para aplicar la evidencia disponible por individuo, ¿sí? Y bueno, a veces habemos o a veces se encuentran médicos que son todos poderosos y pues Superman, y a veces con toda la ciencia, con toda la evidencia que se tiene y con toda la experiencia, pues a veces no se puede llegar a hacer eso. Y bueno, para esto al inicio teníamos y comentábamos que era muy importante saber y mencionaba yo una pregunta de investigación. ¿A qué se refiere esto de pregunta de investigación? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos saber? ¿Cómo se va a formular esta pregunta? Y para eso tenemos una mnemotecnia que se llama PICOS, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La P es de quiénes, qué población, qué tipo de pacientes, cuál es el problema, ¿sí? Como les mencionaba hace rato, por ejemplo, podemos decir pacientes con cáncer de mama. La I de intervención, ¿qué le hacemos? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿A qué se está expuesto? ¿Cómo va a estar? ¿Qué es lo que va a continuar? ¿Qué intervención voy a ofrecer? ¿Sí? La C de comparación, ¿contra quién? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué comparamos? ¿Qué queremos saber? Y la O de outcome o desenlace, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Qué pasa con esa población? Y las situaciones como, cuándo, dónde y el tipo de estudio es cómo se va a recolectar la información. Acuérdense que ya lo vieron la semana pasada, en la clase pasada, que decían qué tipo de estudio, que era muy importante identificar los diseños de estudio para saber si vamos a hacer un estudio transversal, qué es lo que vamos a recolectar. Si vamos a hacer un estudio de corte, qué datos vamos a tener, qué variables, cuál va a ser mi variable dependiente, cuál va a ser mi variable independiente. Eso ya lo vieron. ¿Qué es la variable dependiente? ¿Qué es la variable dependiente, chicos? Es una variable que puede, o sea, como el nombre lo dice, depende de otra variable a la cual, pues si cambia algún valor o algo, esta variable también va a cambiar. ¿Y la independiente? Es aquella en la que no cambia esa es como estable y de esta va a depender la dependiente. ¿Qué dicen los demás? Que la independiente igual es en donde el investigador es la que tiene como más control y bueno, en la dependiente el investigador la cambia cambiando a la independiente. Son como una secuencia, por así Lige, decirlo.
También podría ¿Perdón? sí, también podrías ser que la dependiente, bueno, no, la variable dependiente es como la causa de la independiente, porque la independiente es como, pues puede ir solita, mientras que la dependiente va, pues como su nombre lo dice, depender del anterior y va a ser como que una consecuencia, por así decirlo. ¿Qué opinan los demás? Ya, aparte de Carlos, de Lisette, Giovanna, que están participando, ¿quién más? Recuerden que la variable independiente es aquella que determina el valor de la variable dependiente. Eso ya lo vieron muy claro con la autora al inicio de las clases, si no mal recuerdo. ¿Miren? Pero bueno, queda claro lo de la palabra pico. Ya posteriormente vamos a irlo viendo con el desenlace, con cada uno de los artículos, con los temas que vamos a ir viendo, cómo se van formulando las preguntas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo y les pongo, bueno, por ejemplo, un masculino de 24 años de edad con traumatismo craneoencefálico severo, posterior a su manejo y estabilización, el médico sugiere iniciar un tratamiento con corticosteroide y evitar consecuencias y disminuir el edema cerebral. Y bueno, también se escucha que hay una controversia sobre el tratamiento y decide iniciar un tratamiento sobre el tema. En esto puede ser controversial. Muchas veces llega un paciente al área de urgencias, ¿sí? 42 años, es joven, traumatismo craneoencefálico severo, y pues aquí entra en controversia. Es el manejo que se le puede dar, si el paciente está estable, no está estable, si tiene muerte encefálica o no. ¿Qué tratamiento sugerir? ¿Sí? El paciente, ¿qué es lo que sigue? Entonces, para eso sirve la medicina basada en evidencias, para ver qué es lo que en particular le va a los pacientes que se encuentran, por ejemplo, en este grupo de edad. A lo mejor a las mujeres no les va igual que va a los hombres, ¿sí? ¿Qué tratamiento se sugiere y se ha evidenciado que es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes? Y bueno, en este caso nosotros vamos a distinguir rápidamente con la palabra o la mnemotecnia PICO. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, ¿de qué se trata? Es un paciente con traumatismo craneoencefálico severo. La intervención que se dio, pues estamos hablando que es de uso de corticosteroides, ¿sí? Y el comparativo puede ser un placebo. ¿Y cuál sería el outcome o el desenlace? Pues disminuir la mortalidad, ¿no? O los números días de hospitalización o las consecuencias que pudiera tener este paciente. Para encontrar las evidencias científicas que nosotros estamos conociendo, que conocemos, hay bibliotecas digitales. Por ejemplo, ustedes me pueden decir qué bibliotecas digitales conocen, qué plataformas. Viriunam. Carlos, adelante. Viriunam. Ok, ¿quién más? Que está lo de PubMed, Clinical Gay, ¿Cuál, perdón? Clinical, también Up to Date. Ahí puedes buscar Ok, como ¿qué artículos. más? Bueno, existen inmensas plataformas que puedan llevar a cabo o que pueden encontrar ustedes la suficiente evidencia científica, ¿sí? Principalmente tenemos la Biblioteca Médica Digital, donde nosotros tenemos tener identificada principalmente nuestra pregunta clave y las palabras claves para poder indagar y llevar a cabo. Se dice que los mejores artículos no necesariamente son los que se encuentran en este año o el que salió ayer, sino hay que identificar adecuadamente cuál es el que nosotros consideramos que se encuentran, y para eso hay que saber ciertos criterios para identificar que para un estudio transversal hay diferentes, llevar a cabo ciertos criterios para decir si es un buen artículo o no es un buen artículo, si es un estudio de corte, que si es adecuada o no es adecuada para ensayos clínicos, y también existen para metaanálisis. Como verán en las siguientes clases vamos a identificarlo principalmente para estudios
para ver cuando vemos causalidad, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, análisis, metaanálisis y árboles de decisión. ¿Sí? Y bueno, existen diversas plataformas o bases de datos donde nosotros podemos encontrar una infinidad de evidencias. ¿Vale? Y bueno, pasos para realizar pues medicina basada en evidencias principalmente es definir la pregunta de investigación, rastrear adecuadamente la evidencia, evaluar si es válido, si es pertinente la información, integrar el manejo del paciente y evaluar el proceso. Y bueno, para concluir, es en definitiva el paciente que acude a nuestra consulta, pues en busca de, pues del calor humano, de la parte inherente de la profesión médica, también así de las sus respuestas de los pacientes pues a sus problemas, ¿no? No nos buscan para que queden igual o queden de la misma manera de confundidos, sino nos buscan para que tengan una solución o una resolución a su problema. La medicina basada en evidencias actualmente es un instrumento apropiado para hacer frente a una última cuestión y su implantación es ya una obligación para la profesión de la salud, que terminará viendo su ejercicio como algo natural, sustancial o a su profesión. Las observaciones personales, tanto frecuentemente expresadas, pues irán perdiendo un poco la información sistematizada y se va a ir obteniendo en comunidad científica. Por ahí no me dejará perder, si ustedes leen algo del doctor David Sackett, él decía que para tener un conocimiento adecuado se tendrían que leer 19 artículos al día para adquirir por lo menos un conocimiento actualizado. ¿Sí? Entonces, yo creo que pues con que leamos 1 o 3 artículos como metas al día serían pues suficiente para ir alcanzando un poco a poco esta meta de tener y hacernos el hábito de leer estos artículos. Muchas gracias. Adelante, doctora Pacheco, si tiene algo que agregar. Hola, no, me encendía mi micrófono. Pues simple y sencillamente que lo que queremos con esto es que puedan empezar a hacer una medicina, como su nombre lo indica, medicina basada en evidencia. Y que también estén conscientes de que muchos les van a decir, no, pues es que tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, y no necesariamente es una práctica medicina de la medicina basada en evidencia. Y tienen que estar conscientes para esto, ¿sale? Entonces, y más porque se van a topar con muchos casos, próximamente, ¿sí? Entonces, y es algo que ustedes deben de tratar de compartir, de introducir y en un futuro ser también parte de todo de todo este movimiento. Pues muchas gracias, doctora. La otra es que qué mala maestra soy, ¿eh? Porque los diseños no se los saben. Sí, eso. Dije, bueno, eso lo vieron la clase pasada y empezamos con C transversal. Y yo me acuerdo perfectamente, hasta les dijo una película que se llama 300, ¿o no? Sí, claro. Y dijimos del cortometraje y de una sola foto y de las fotos que van. Y yo dije, ¿cómo no van a saber eso? Y de la variable dependiente e independiente. Hay ya es oficial ese verbo de cantinflear. Lo hicieron muy bien. Exacto. Acuérdense la variable dependiente y la independiente. Y yo dije, no, ya eso lo vieron al inicio de la clase, del curso. Pero soy Sí, muy ¿no? mala maestra. Así que va a ser un examen, doctora Pacheco. Pues sí, es lo que estaba haciendo hace rato, pero no lo he podido terminar. Pero ahorita en la tarde lo terminamos y se los enviamos, chicos. Ok, no estaría. Algo muy específico que son los criterios de Bradford Hill. ¿Sale? Después de eso, les tenemos que decir que la próxima clase tenemos nuestro primer taller. Taller 1. Vamos a hacer 3 equipos en este taller.
Ujú. Les vamos a dar un artículo por equipo, ¿sale? Y ustedes lo que tienen que hacer es leerlo y analizar primero el objetivo del estudio, el diseño que están llevando a cabo en el artículo, por qué, y el objetivo y el diseño. Con eso, ¿sale? Van a leerlo, lo van a analizar y van a obtener cuál es el objetivo y el diseño del estudio y por qué. ¿De acuerdo? Ok. Y también les vamos a dar su equipo, se los vamos a mandar por correo para que identifiquen en qué equipo están. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces vamos a empezar con criterios de Bradford Hill. Bueno, con causalidad. Causalidad. Hablar de causalidad es un término muy amplio y es muy ambiguo. Por lo general, cuando decimos, ustedes dicen, ay, es que esta variable se asocia con esta variable y tiene significancia estadística, es estadísticamente significativo. Dicen, ya, a eso es que lo que yo estoy estudiando provoca el evento que estoy buscando, ¿no? Y no, por lo general no es así. Que una P salga significativa no quiere decir que realmente tengamos causalidad. Que haya asociación no quiere decir que podamos nosotros decir que hay causalidad dentro de lo que nosotros estamos observando. ¿Por qué nos interesa conocer una causa? Porque si nosotros conocemos la causa, se puede entender el o los efectos de dicha causa y porque podemos intervenir para modificar o los efectos. Y también porque podemos entender los mecanismos mediante los cuales dicha causa produce el o los efectos y podemos intervenir a nuestros pacientes. Por ejemplo, porque conociendo una causa se puede entender el o los efectos de dicha causa. Un ejemplo, hoy en día se sabe que la principal causa del cáncer cervicuterino son los virus del papiloma humano. Mande. ¿Qué pasó? ¿No? Son los virus del papiloma humano, ¿de acuerdo? Entonces, ahí si nosotros entendemos esto, vamos a ir a atacar el virus del papiloma humano como tal desde que tenemos el contagio, ¿no? Y también porque podemos intervenir, ¿no? También sabemos que durante los exámenes de Papa Nicolau se presta especial atención a la existencia de verrugas genitales y se les congela o extirpa y se espera que esto reduzca la incidencia de cáncer cervicouterino, ¿no? Para que no evolucione más. ¿Y por qué podemos identificar los mecanismos, ¿no? Ahora sabemos que en cuanto se conozca el mecanismo de acción del VPH, se podría producir una vacuna y una sustancia antiviral, que es algo que estamos viendo ya en la actualidad, ¿no? ¿Pero qué es una causa? Causa, de acuerdo a los diferentes diccionarios, es aquello que se considera como fundamento u origen de algo, aquello que produce un efecto, o algo que acarrea un efecto o un resultado. Entonces, a eso nos referimos con causa. Pero causalidad en epidemiología y en general en medicina es cuando X causa Y. Esto lo podrán ver muy simplista, pero es la base de todo. Cuando X causa Y, porque cuando X sucede, Y sucede después. Estamos hablando de que si X causa Y es direccionalidad, ¿de acuerdo? Cuando X sucede, Y sucede después, estamos hablando de temporalidad. Y si X no sucede,
entonces ya no podrá suceder. Estamos hablando de especificidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Puede haber una causa única y directa, es decir, que nosotros tenemos una población, ¿de acuerdo? En esta población llega la causa o de la exposición. Y entonces, en aquellos que tuvimos la exposición, solo se presenta el efecto. ¿Sí? Entonces, esta es una causa única y directa. Por lo general, eso no sucede. ¿Sí? Hay pocos ejemplos relacionados. Existen, pero hay pocos efectos. Hay pocos ejemplos. Luego viene el problema, que siempre que es lo que realmente nos atañe a esto, es que podemos tener la causa o la exposición, pero no todos presentan el efecto. Y en aquellos donde no hubo exposición, algunos presentan el efecto o el resultado. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué explicación le pueden dar a esto? Así de, no fumen, porque fumar causa cáncer pulmonar, ¿no? Y es así de, yo fumé toda mi vida y nunca me dio cáncer pulmonar. ¿Han escuchado hablar así a personas mayores? Sí, ¿No? Entonces, ¿por qué sucede eso? Mande, Ángel. Podría ser porque no es unicausal. Por ejemplo, el cáncer de pulmón no es unicausal. Podría que suceder que hay cierta predisposición genética en ciertos tipos de personas y, por ejemplo, al estar expuestos a contaminación o otros factores lo originan. Entonces, bueno, regresando un poco al ejemplo que usted decía, es cierto que no todas las personas que fuman tienen cáncer de pulmón, perdón, pero sí que es cierto que las personas que tienen cáncer de pulmón, la mayoría fuman. Así es. ¿Tú qué dices, Carlos? Es que justo iba a decir que, aunque nos expongamos como al mismo factor, no toda la población somos exactamente iguales, entonces algunos podemos tener predisposición genética a desarrollar o no, pues, la enfermedad. Susceptibles, ¿cierto? No somos todos susceptibles. Entonces, una asociación es un término usado para indicar una dependencia entre dos o más acontecimientos, ¿sí? Entre dos variables, entre dos características. Esa es una asociación. Y una asociación va a estar presente si la probabilidad de que ocurra un suceso o aparezca una característica o el valor de una variable aumenta, ¿sí? Pero, lo que les decía al inicio, las correlaciones estadísticas no implican necesariamente relaciones causales. Entonces, para poder explicar esto, hay varios modelos de causalidad que los tratan de explicar, entre ellos el determinismo puro, ay, el determinismo modificado y el probabilístico, ¿sí? Uno de esos modelos, ¿no? Para representar la relación entre una presunta causa y un efecto es el modelo de Koch. ¿Alguien se acuerda cuando llevaron micro? Aquellos que dijeron que eran muy buenos en micro y que su materia favorita. ¿Cuál es el modelo de Koch? ¿Cuáles son los postulados de Koch? ¿Qué pasó, Carlos Alberto? No me acuerdo exactamente, pero era como que en una enfermedad, al aislar como a los microorganismos que se cree que causan la enfermedad y al volverlos a exponer a población a esos microorganismos y se vuelve a causar la enfermedad, es porque sí es el microorganismo la causa y también
si se quita el microorganismo, se debería, bueno, no debería haber enfermedad, o No sea, se es para ver. presenta la enfermedad, ¿no? Ajá, justo. Ok, y si lo ponemos en un modelo animal, se va a reproducir la enfermedad, ¿cierto? Sí. Ok. Y eso pasa con todas las enfermedades. Si eso lo quisiéramos traspolar em, a enfermedades crónico-degenerativas, ¿podría ser? ¿Sería un modelo válido? ¿Sí? ¿Sería un modelo válido? No creo que sea un modelo válido porque generalmente las enfermedades crónicas, al no ser infecciosas, no tienen, no encaja con estos postulados de Koch. Exacto, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor nos sirve para enfermedades infecciosas, pero no para no infecciosas, ¿no? Y es por eso que también tenemos otros modelos, como el modelo de Bradford Hill, los postulados de Evans, que no los vamos a ver ahorita, solamente el modelo de Bradford Hill, y también el modelo de Rodman y la red causal, ¿sí? Para explicar esto que está sucediendo. Los criterios de causalidad de Bradford Hill son, eh, no son un checklist, pero entre más existan, pues mayor es la evidencia para que nosotros podamos hablar de causalidad. Uno es la temporalidad, es decir, que el factor causal está presente antes de que se produzca la enfermedad o el efecto. Un ejemplo es la infección con virus de VIH, o sea, si no está presente, no se produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sale? Esa es la temporalidad. El efecto está, el factor causal está antes que el efecto. Ujú. Por eso es importante los diseños, porque nos van a poder o vamos a poder hablar de temporalidad de acuerdo a la evidencia que exista. Otro de los criterios es la fuerza de la asociación. Entre mayor sea el riesgo relativo o la razón de momios, pues mayor va a ser la fuerza de la asociación. Obviamente que si estamos hablando de factor protector, entre más chiquito, pues es mayor, ¿cierto? Pero si estamos hablando de la fuerza de la asociación en factor de riesgo, entre mayor sea este riesgo relativo o esta razón de momios, mayor va a ser la fuerza de asociación. ¿Sale? Ahora, si se fijan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ujú. Este puntito es la estimación puntual, es el riesgo relativo o la razón de momios, es el riesgo, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe qué son estas rayitas que están a cada uno de los lados de la estimación puntual? Si nadie dice nada de eso, ¿no? Ok. Estos se llaman intervalos de confianza. Por lo general están dados al 95%. Ujú. Estos intervalos de confianza nos van a decir si es estadísticamente significativa esta estimación puntual. Si los intervalos de confianza tocan la unidad, que dice que no hay asociación, entonces no hay significancia estadística. En este caso, que
la estimación puntual es 0.03 y va desde 0.02 hasta 0.048, decimos que es una estimación estadísticamente significativa, al igual que los de abajo, ¿de acuerdo? Si fuera un factor protector. Si fuera un factor de riesgo, igualmente tenemos la estimación puntual, ¿no? Que sería 40 y va desde 20 hasta 120. Ahora, si no toca la unidad, quiere decir que es estadísticamente significativo. Es decir, que mi resultado no se debe al azar. ¿Y cómo se interpreta el intervalo de confianza? En el 95% de los casos, este estimador puntual va a estar entre 20 y 120. ¿Sí? Todos estos valores puede tomar mi estimador puntual. ¿De acuerdo? Entonces, Giovanna, ¿estás por allí? Giovanna, ¿no está Giovanna? O sea, ¿nos dejó hablando solos? Respondí en el chat. ¿Mandé? Ah, sí estás. Perfecto. Giovanna, entonces, ¿cómo tú podrías interpretar este resultado? Cuando tienes una estimación puntual de 80, que es tu riesgo relativo, y va desde 100 a 138. Sé que está en el 95% de los casos y el valor está entre 100 y 138 y es estadísticamente significativo. No está en el 95% de los casos. En el 95% de los casos, el valor va a estar entre 100 y 138. Y es estadísticamente significativo, así es. ¿Por qué? Porque no toca la unidad. ¿Sale? Así se interpretan los intervalos de confianza. ¿Qué pasó, Natalia? Doctora, entonces, si está atrás del 1, dice que es factor protector y si hay significancia. Atrás del algo así, ¿sí? A ver, tú, en este ejemplo, ya que estamos contigo, mira, aquí tienes un riesgo de 3 y va desde 0.5 hasta 38. Primero, ¿es estadísticamente significativo? No, Alguien dijo que no. ¿Mm? Que no sé, me confundí, o sea, ¿por qué 3 y ahí es 1? Y si fuera de 0 a 1, pues sería significativo y de 1 al... No, si es de 0 a 1, bueno, de 0.0000009, de 0 a 0.99999, es un factor protector. Si es de 1.01 hasta el infinito, es un factor de riesgo. ¿Sale, Natalia? Ok. Si el estimador puntual atraviesa la unidad, ¿qué pasa? Este es un intervalo de confianza, atraviesa la unidad, ¿qué pasa? Pues ya no hay asociación y ya es de riesgo. No es estadísticamente significativa. O sea, sí es de riesgo,
pero no, al final no hay asociación porque no es estadísticamente significativo. Ok, ¿Sí? entonces sí, o sea, cuando atraviesa la unidad ya no es significativo y es de riesgo. O sea, por decir, si No, no fuera... importa si es de riesgo o no. O sea, por ejemplo, este es 0.85, ¿no? Ujú. Pero su intervalo va de 0.8 a 1. Es un factor protector, Sí, pero no es estadísticamente significativo, por lo tanto realmente no hay asociación. pero ¿por qué no es significativo? Porque su intervalo de confianza está tocando la unidad. ¿Te acuerdas que el 1 quiere decir que no hay asociación? Mm, Que los mm, expuestos y los no expuestos tienen la misma incidencia. Ajá. O sea, si fuera de 0.85 o 0.95, Asociación. sí es asociación. Y Y cuando entonces sería que sería un factor protector. protector. Por ejemplo. Ok. Sí, sí, ya me quedó. Sí, ya. O sea, mientras no llegue al uno, va a haber asociación. Bueno, va a haber significancia Ajá. Y si física y es menor también. de 1, es protector. Y si es mayor de 1, es riesgo. Ok. Igual en los intervalos, si el intervalo llega hasta el uno, pues no hay significancia estadística. Exacto. Entonces, ni protector ni riesgo, aunque tenga un resultado protector o un resultado de riesgo. Ah, ok, ok. Sí, ya me quedó claro. Gracias, doctora. ¿Sí? Ok. Irma, ¿estás por ahí? Sí, doctora. ¿Cómo interpreta? Ay, no, no. Un segundo. ¿Cómo interpretarías? Ay, ¿cómo interpretarías este? Que en el 95% de los casos el valor puntual está entre 0.8 a 1. Por lo tanto, es no estadísticamente significativo. ¡Bravo! Sí, muchas gracias. De ¿Vale? nada. Entonces, así es como interpretamos los estimadores puntuales con referencia a los intervalos de confianza. Si se fijan en la clase pasada, vieron diapositivas de cómo se calculan los intervalos de confianza. No nos interesa que los calculen, ¿sí? Pero sí nos interesa que los interpreten, que eso es lo más importante ahorita. Ujú. Ya cuando quieran hacer su maestría, se meten a calcularlos. El siguiente criterio de Bradford Hill es el de dosis respuesta. En el dosis respuesta es que a mayor exposición y magnitud y tiempo va a haber mayor frecuencia de la respuesta. Es decir, si fuman de 10 a 50 cigarrillos al día, su riesgo es de 2. Pero si fuman 50 a 100 es de 4. Y si más de 100 es de 8. Entonces, aquí es importante que ustedes vean que hay un gradiente, ¿sí? A mayor exposición, mayor frecuencia de la respuesta, ¿vale? Otro criterio es la reversibilidad, es decir, que si nosotros eliminamos el factor, vamos a reducir ese efecto. Es decir, en los años 90 aproximadamente, entre los años finales de los 80, principios de los 90, hubo una campaña muy importante de mediática para disminuir el consumo de tabaco y también se ve que disminuye la tasa de cáncer pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces se ve que si quitamos el factor de riesgo podemos disminuir el efecto. Ujú. Otro es la consistencia de la asociación. En la consistencia de la asociación es que en varios tipos de estudio con distintos diseños van a encontrar el mismo resultado. Ujú. Entonces, si ustedes tienen un casos y controles hospitalario, un casos y controles poblacional o un estudio prospectivo y todos dicen lo mismo, entonces quiere decir que hay consistencia.
¿no? Un estudio de corte, etcétera, si en los diferentes tipos de diseños obtienen el mismo resultado, eso es consistencia. Dice, si no es estadísticamente significativo, entonces la información es inútil. Sí, así es. Hay que analizarla, pero efectivamente no habría evidencia de que haya asociación. Plausibilidad de lógica es que del marco teórico conceptual que existe, hay una asociación lógica, ¿no? Por ejemplo, hay una explicación coherente con la teoría predominante, hay evidencias indirectas de esa asociación, hay aceptación de los expertos, ¿no? El otro criterio es la especificidad. Doctora, disculpe, ¿podría regresarle a la anterior diapositiva? Es que la paso muy rápido. No importa si Gracias. la pasa rápido, no. El chiste es que la entiendan. Si no la entienden, díganme, ¿vale? La especificidad es que un factor causal solamente produce un efecto, ¿no? O sea, el VIH solo produce SIDA, ¿no? El tabaco solo produce cáncer pulmonar, no, produce cáncer de vejiga, ovárico, EPOC, enfermedades coronarias, etcétera. Entonces ahí no hay especificidad. Ujú. Y luego viene la consistencia epidemiológica, donde cuando ustedes ven estudios poblacionales, ustedes pueden observar también el mismo resultado en diferentes partes geográficas, ¿no? Y el otro es la analogía, es decir, que si nosotros eh, aplicamos lo que está sucediendo en los humanos en otra especie, entonces vamos a ver que se produce el mismo efecto, ¿no? O sea, si nosotros aplicamos radiación a un animal, pues vamos a ver mutaciones, ¿no? Que eso es también lo que pasa en seres humanos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí de criterios de causalidad de Bradford Hill? No, doctora. Mande. Ángel. Sí, disculpe, doctora, ¿podría regresar un momento a lo de reversibilidad? Sí, creo que no me quedó totalmente claro. De ahí que no te queda claro. Sí, bueno, más bien era en la anterior, la que había puesto las fichitas. De hecho, uno llevaba otro y que si se eliminaba. ¿Cuál? Ah, justo, eso. Ah, Si eliminamos el factor, reducimos el efecto. sí, podemos decir que si eliminamos el factor reducimos el efecto, pero lo Ujú. contrario también no sería verdad, ¿no? Porque no podría ser al revés. Eso era lo que tenía No. duda. Ah, ok, entonces podríamos decir que este principio es unidireccional. Ujú. Así es. Ah, ok, ok. Es que me había quedado duda porque Bomdo pensé que era bidireccional, pero no. Ok, sí, doctor Va. Javier. Luego tenemos otros criterios que son importantes, ¿no? La exposición necesaria y la exposición suficiente. Yo creo que esto también ya lo vieron en alguna otra de sus clases. En epidemiología se dice que una exposición es cualquier condición que puede considerarse como una posible causa de enfermedad, ¿sí? Se dice que una exposición es necesaria cuando siempre precede a la enfermedad, ¿sí? Siempre está presente. Y dice que una exposición es suficiente cuando la enfermedad resulta inevitable. ¿Sí ven la diferencia entre necesario y suficiente? Ahorita vamos a ver más de esto. Y tenemos 4 situaciones. Una, cuando la exposición al factor es necesaria y suficiente, ¿sí? Es decir, está presente y es suficiente para que se produzca la enfermedad.
Cuando es necesaria, pero no es suficiente. Cuando no es necesaria, pero es suficiente. Y cuando no es necesaria ni suficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué ejemplos podemos tener al respecto? Bueno, en la primera, en el primer situación, el necesario y suficiente, es lo que les comentaba, es prácticamente inexistente, es decir, que la sola exposición al factor es capaz de producir la enfermedad. Un ejemplo de esto es las deficiencias vitamínicas. ¿Mm? ¿Ustedes saben qué produce el escorbuto? La deficiencia de vitamina C. Exacto. ¿Qué otra cosa nos puede provocar escorbuto? ¿No, verdad? Entonces, para que nos dé escorbuto, es necesario que haya deficiencia de vitamina C y es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? En el otro ejemplo, en el otro situación, cuando es necesaria pero no suficiente, ¿sí? El Mycobacterium es necesario para que les dé tuberculosis, ¿sí? Si no tienen Mycobacterium tuberculosis, no les va a dar tuberculosis, ¿de acuerdo? Pero no es suficiente para que se produzca la tuberculosis, o sea, necesitan estar inmunosuprimidos para que pueda darles tuberculosis. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y luego tenemos la situación 3, donde la exposición al factor es suficiente, pero no necesaria, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down no es necesario para que tengamos retraso mental, pero sí es suficiente. ¿Sí? ¿Queda clara la situación? Y en la última, que ni es necesario ni es suficiente, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo no es necesario ni suficiente para que se produzca cáncer pulmonar. Ujú. Podemos tener cáncer pulmonar por otras causas, ¿sí? Y no es suficiente porque hay algunos que fuman y fuman y fuman y no les da cáncer pulmonar, ¿sí? ¿Tus preguntas hasta aquí entre necesario y suficiente? No. Ahora, ok. Ahora, la enfermedad se va a producir cuando un conjunto de factores se complementan entre sí para producirla. Ujú. En este caso, si A es un componente causal de la enfermedad, entonces B, C y D serían complementarios. ¿Sí? Por ejemplo, la enfermedad se produce en ambos casos y A, B, C, D, E, F, G son componentes causales, pero solamente A es necesario, ¿sí? Los demás son complementarios, ¿vale? Ese es el modelo causal de Rodman, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Mande. Y por ejemplo, bueno, que dice que tiene sus complementarios, significa que solito A no es suficiente, o sea, necesita los diferentes componentes causales para que sea, o bueno, pues se produzca Para que como se la produzca la enfermedad. enfermedad. Ok, Así es. gracias. A ver, no entendí la diferencia entre suficiencia y necesario.
Este yo creo que es el mejor ejemplo. La exposición es necesaria, ¿de acuerdo? En este caso, Mycobacterium tiene que estar presente para que nos dé tuberculosis, pero no es suficiente para que se desarrolle la enfermedad. ¿Sí, Giovanna? Y puedes tener el caso de que es necesario y suficiente como la vitamina C, la deficiencia de vitamina C. O sea, tener deficiencia de vitamina C es suficiente, es necesario y aparte es suficiente para que te dé escorbuto. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Ok. Se me pasó. Entonces, ¿qué es un factor causal? Es un evento, un acto, una condición, una situación que inicia o permite de manera individual o conjunta una secuencia de eventos que resulta en un efecto. ¿De acuerdo? Puede haber, si ustedes no seleccionan bien a la población, puede haber sesgos de selección, ¿de acuerdo? En donde ustedes digan, no, sí existe asociación, no existe asociación, pero su población está sesgada a que tengan o no ese factor de riesgo, ¿no? Pero si nosotros descartamos un sesgo de selección, ¿de acuerdo? Y descartamos que tenemos un efecto del azar, es decir, que hay significancia estadística, entonces nosotros podemos identificar si hay o no un efecto confusor. ¿A qué se refiere esto? Tenemos nuestro factor de exposición y ese está relacionado con el resultado. Y hay algo llamado factor de confusión, que es una variable que está directamente relacionada con el resultado y también está asociado con el factor de exposición. ¿Sale? Pero no está dentro de la cadena, pero no está dentro de la cadena causal, está fuera. En los próximos artículos vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, no les voy a dar ese ejemplo. No, mejor me espero los artículos. Pero vamos a seguir con esto. Si nosotros entonces descartamos el sesgo de selección, el efecto que nosotros vemos no se debe al azar, no hay un efecto confusor, también ya lo descartamos, y nosotros identificamos que no hay criterios de causalidad o no los cumple, pues entonces descartamos causalidad. ¿De acuerdo? Pero si cumple los criterios de causalidad, es decir, si no hay sesgos de selección, no hay un efecto del azar, no hay un efecto confusor, entonces, y tenemos criterios de Bradford, criterios de causalidad, entonces podemos hablar de causalidad, ¿de acuerdo? Pero si se fijan, no es solamente que tengamos significancia estadística. Es parte de, pero no es suficiente para decir que hay causalidad. Y aquí, estas son las relaciones de causalidad que vamos a ver en todos lados. Es decir, que X produce Y y descartamos un factor Z que está relacionado con X y con Y, que se llamaría factor confusor. Hay otro modelo en donde el factor sí está dentro de la línea causal directamente. Ese no es un factor confusor,
es un modificador del efecto. También lo vamos a ver en sus artículos. Entonces, el riesgo implica la probabilidad que tiene un individuo de desarrollar una enfermedad determinada, un accidente o un cambio en su estado de salud en un periodo específico y en una comunidad dada. Los factores de riesgo, ahora sí, son todas las características o circunstancias del individuo, del grupo, de la comunidad, del ambiente, que van a desencadenar una enfermedad, un accidente o un cambio en el estado de salud de las personas en un periodo específico y en una comunidad dada. ¿Cómo reconocemos un factor de riesgo? Porque la variable debe covariar con la enfermedad, es decir, hay asociación estadística. La variable, es decir, la exposición, precede al reconocimiento o al diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y la asociación no se debe a errores de muestreo al azar ni a otros factores de riesgo como confusiones y tampoco problemas en el diseño del estudio y en el análisis de datos como otros tipos de sesgo, ¿de acuerdo? Esa es la parte de causalidad, ¿sí? Que no podemos decir que si hay asociación es una relación causal, simple y sencillamente tenemos que ver toda la evidencia que hay acumulada para poder saber si hay o no causalidad. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ahora, una pregunta. En la parte de las relaciones de causalidad, hubo una imagen donde puso una barrita, una M. ¿Esa qué vendría siendo? Un modificador del efecto, Ah, ok. ¿Y porque eso? está dentro de la cadena causal. Es una variable. Por ejemplo, no es lo mismo el efecto en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces el sexo es es un modificador del efecto, o podría ser un modificador del efecto. Ah, ok. Gracias. ¿No hay qué? ¿Otra pregunta, chicos? En el chat pusieron que no entendieron bien lo de los sesgos, que si es al azar o si se descarta. Los sesgos, estamos hablando de que hay acciones dentro de los tipos de estudio lo que no debemos realizar para que podamos tener resultados válidos. Un ejemplo es el tipo de población. Si yo quiero identificar si el fumar causa enfermedad cardiovascular, ¿no? O un aumento en la mortalidad por enfermedad cardiovascular, y yo lo hago en una población de mujeres entre 30 y 40 años, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál creen que va a ser el resultado? ¿No? José Guillén, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea el resultado? ¿No está José Guillén? ¿Sí me escuchan? O yo no los escucho. Sí, sí la escuchamos. Entonces, ¿por qué no contestan? ¿Podría repetir otra vez lo que preguntó? Sí, si yo quiero ver si el tabaquismo aumenta
la mortalidad por una enfermedad por enfermedad cardiovascular y lo hago en una población de mujeres entre 30 y 40 años, ¿cuál creen que va a ser el resultado? ¿Aumenta o no mi mortalidad cardiovascular? Sí, aumenta. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de tabaquismo puede, pues ya sabemos que puede generar diferentes enfermedades y a su vez, pues esto va a aumentar la mayor probabilidad de que una persona que, bueno, las mujeres que fuman, pues lleguen a tener esas complicaciones o enfermedades por el tabaquismo y a su vez, pues la mortalidad. O ¿Entre los 30 y 40 años? entre los 30 y 40, bueno, ¿No sería mejor realizarlo en una población más grande de edad? ¿Y por qué? ¿Qué pasaría con las de 30 y 40 a 30 años de esas mujeres? Bueno, pues es que igual varias pueden ser que todavía no hayan desarrollado como la enfermedad, o sean como sanas y no se pueda como estudiar bien el, la enfermedad ya por el tabaquismo, pero por ejemplo, si lo hacen como en una población más grande que ya pasaron como más años en donde fumaron y más tiempo para que se desarrollara como la patología y ya varios la tienen, puede ser que se pueda estudiar mejor o me estoy confundiendo. Pues para empezar lo tendríamos que ver a lo mejor en mayor edad, ¿no? ¿Por qué? Porque de 30 a 40 años va a ser la incidencia va a ser baja, ¿no? En general. Y en mujeres, por lo general en esa edad tenemos la protección de los estrógenos y o sea, no, no nos da infarto. doctora, o sea, sería como los factores de riesgo que hay más en una, o sea, en esa edad tal vez no hay tantos factores de riesgo que nos desencadenen rápido la enfermedad, ¿no? O sea, Eso, o sea, es por la edad, sí, pero también porque en mujeres en esa edad los estrógenos nos protegen. Lo hacen en hombres y van a haber más mortalidad que en mujeres, aunque sean de 30 a 40 años. o sea, lo que hablaba del modificador del efecto. Eso es un sesgo. O sea, si yo quiero hacer ese estudio, pues si lo hago en mujeres, pues no voy a obtener lo que estoy viendo, lo que quiero ver, si lo hago solo en mujeres. Es un sesgo de selección, ¿sí? mm, más o menos, creo que sí. O sea, el sesgo vendría siendo como, no voy a tener los efectos que espero porque pues lo estoy haciendo en mujeres. En cambio, si lo hiciera en hombres, Porque no estoy seleccionando a la población adecuada. ok, sí, ¿Mm? ya entendí, doctora. Gracias. Ok. O por ejemplo, si yo quiero ver si la mortalidad por cualquier causa, cómo es en una población y agarro a pacientes que están hospitalizados, cómo va a ser la mortalidad en esa población de pacientes hospitalizados. ¿Alta? ¿Mandé? ¿Alta? Alta, ¿sale? Desde ahí mi mortalidad no estaría representando a la de toda la población, ¿no? Porque pues son pacientes que están en un hospital, están internados, tienen ciertas enfermedades y pues por algo están ahí, ¿cierto? Y la probabilidad de que fallezcan es mayor, ¿cierto? Sí, Entonces esa es la parte del sesgo de selección. Pero pues también hay sesgo de información cuando no preguntamos bien los datos, eh, ¿cómo se llama? O no obtenemos bien por ejemplo, que queremos ir al expediente clínico, ¿no? Y decimos, pues de ahí voy a sacar las variables, pero no están completos los expedientes clínicos, entonces ahí vamos a tener también un sesgo de información, ¿no? Porque no vamos a tener toda la información necesaria. O sesgo de clasificación, ¿no? Es decir, bueno, em, para poder identificar cáncer gástrico voy a tomar, ¿cómo se llama? La biopsia que le hacen al paciente para hacer el diagnóstico.
Ah, pero es que no a todos les hicieron biopsia, tenemos la TAC. Ujú. Entonces, a lo mejor en la TAC no se ve como tal si es un cáncer gástrico, si es cáncer o no, o qué tipo de cáncer es. Y ya clasifiqué mal a mis pacientes, ¿vale? Entonces, todos esos pasos que conllevan a la selección o al tipo en el tipo de diseño, ustedes van a identificar que pueden equivocarse y entonces si no es adecuado lo que se realiza en el estudio, pues entonces vamos a tener sesgos, ¿vale? Pero vamos a ir viéndolos poco a poco. También no se asusten por eso. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, chicos, entonces la siguiente clase